Ahí estamos. Voy a presentar las diapositivas y ustedes por favor me avisan cuando ya se pueda ver. Buenas tardes, Alico. Ok, gracias. Una pregunta, Edson. Perdona que no recuerdo, pero fue en esta clase, tú eras el que estaba mencionando en el otro salón. Bien, me avisan si ya se puede ver, por favor. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Ahora, antes de empezar con la clase, yo quería mencionarles a ustedes que con el licenciado estábamos viendo alternativas a los laboratorios porque, pues me imagino que todos aquí ya han tenido la oportunidad de trabajar en algún lado y saben lo que es tener que responderle a un jefe. Entonces, habían ciertos lineamientos que se tenían que cumplir para la entrega de laboratorios. Yo, la verdad, intento no ser como que muy riguroso con ellos, pero em, más allá de, por ejemplo, no calificar por proceso, sino por entrega. Lo que no puedo hacer mucho por ayudarlos es a los compañeros que, por ejemplo, me han entregado los laboratorios 4, 5, 6 días después, ¿verdad? Y sin explicar por qué, sin decir nada que yo pueda usar para apelar a su caso, ¿verdad? Entonces, para ayudarlos un poco con los puntos, yo lo que estoy buscando es abrir un diálogo con el licenciado para que cambiemos la dinámica y de repente podamos hacer exposiciones o podamos hacer un ensayo o lo que sea que a ustedes les parezca mejor y que les pueda facilitar un poco tener más puntos, ¿verdad? Porque incluso a los que ya van bien, eso quiera que no les ayuda con su promedio. Entonces, a los presentes quería preguntarles si hay algo que ustedes sugieran que les gustaría que yo proponga con el licenciado hoy en la noche que nos tenemos que reunir para evitar seguir entregando los laboratorios como ya lo habíamos estado haciendo y tener una oportunidad de ganar más puntos de otra forma. Cualquier cosa se vale mucho. No sé si les parece bien de repente una exposición de un tema, que agarremos un tema aleatorio y ustedes lo tengan que exponer, ya sea individual o en grupos. Yo creo que esa es la forma más fácil de hacer esto, pero si a alguien se le ocurre algo más, pues yo lo apunto ahorita, ¿verdad? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Pues eso es para todos, ¿verdad? Incluyendo los que se han entregado y los que no pueden acumular más también, ¿me entendió, verdad? Sí, sí, exactamente. Es como que un intento de apoyarlos, ¿verdad? Para que no sé exactamente cómo les ha ido en los parciales, yo no tengo acceso a esa información, pero de repente si no les fue muy bien, pues buscar la manera de facilitarles un poco los puntos, ¿verdad? Si hay algo por lo que ustedes se sientan más atraídos. Sí, pues las opciones son válidas, ¿verdad, Lick? También habría que mencionar cuándo irá a hacer la entrega de zonas, ¿verdad? Pues también ahí uno empieza a ver qué es lo que puede hacer, ¿verdad? Y sí, pues una investigación o exposición, sí, yo me iría tal vez por una investigación, ¿vale? Individual, ¿les parecería bien? Así como lo que hicimos al inicio del semestre. Sí, individual o que nos uniéramos por afinidad también, ¿verdad, Lick? Muy bien, no sé si Como, alguien más como tiene esta es la alguna otra última opción. parte del semestre, también se recarga todo, ¿verdad, Lick? Entonces, Sí, exacto, exacto, Lic, exacto. Igual, disculpe, este ujú. sería el último tema del curso, ¿no? ah, Fíjate que Flujos en financieros. teoría, tema como tal, no te puedo decir, fíjate, porque es hasta donde nosotros podamos llegar a abarcar. Pero respecto a lo de los puntos, que la distribución tenía que ser en 5 laboratorios, fíjate, pero sí tenemos permiso a que si de repente no nos alcanza el tiempo, entonces podemos dejarlo en 4 laboratorios y por eso es que yo quería buscar la manera de no hacer ese último laboratorio como lo hemos estado haciendo convencionalmente, sino más bien pues hacer algo que les pueda facilitar un poquito más obtener el puntaje completo, ¿verdad? Ah, ok. No, yo le decía por lo del tiempo nada más, que era cabal Sí, casi de lo que explicaba Marco Antonio, porque como ya los finales están cerca, pero sí una investigación sería
buena opción, porque exposición no sé cuánto, por la cantidad que somos, no sé cuántos grupos serían. No, o sea, es que tenés razón, eso generalmente requiere como que hagamos una separación en 3, 4, 5 clases solamente para exponer, tenés razón. Y normalmente la gente no se apega a los lineamientos de 3 minutos por grupo, ¿verdad? Entonces, y le voy a hacer llegar al licenciado hoy esa información y si los compañeros del otro salón tienen alguna otra alternativa que a él le parezca, entonces yo les estoy informando o el licenciado les informa en la otra clase. Ok, licenciado, también fíjese que tenía una pequeña duda, no sé, no es oficial todavía, pero me surgió la duda que el examen de internacional lo quieren hacer sábado. No le he comentado nada de eso, Lick. ¿Dónde fue que escuchaste eso? Disculpa. Bueno, tengo un pequeño listado, o sea, como eh, hacen uno, ¿verdad? Para ver si se queda así o Ajá. no. Pero sí, Lick Edson sí ya lo comentó de que precisamente ese mismo y con esas fechas. Y no sé cómo estaríamos para la práctica, porque como estamos con práctica los sábados, y no sé si hasta esa fecha Lick ya terminaría, no sé la verdad porque lo están dejando sábado. El de ustedes Edson, empezaría solo de... Sí, muteaste tu micrófono. Solo una pregunta. Disculpas que yo genuinamente yo no me recuerdo, pero ¿ahorita todos ustedes están recibiendo práctica los sábados o es como que hay un grupo nada más que está llevando esto adelantado? No, no sé si me puedo orientar con esas cosas que no recuerdo. pues la práctica que considero que todos los que estamos aquí. Ah, muy bien. Entonces sí, les quedaría mal lo del sábado. Fíjate que nosotros estamos en comunicación directa con la directora y la coordinadora de área profesional y es quien generalmente nos da la información de las fechas de los exámenes, si se van a reagendar para otro momento. Entonces, hasta el momento no nos han dicho nada, si te puedo ser franco. Yo en cuanto ellos lo dicen, intento subirlo a Classroom lo más rápido que puedo. Entonces, hoy que me junté con el licenciado, le voy a hacer esas preguntas y si sí está para el sábado, hacerle la observación de que se está traslapando, ¿verdad? Sí, porque no sé si bueno, la verdad, ¿qué tendría Lick y Mary para nosotros ese día? Porque supuestamente lo tienen programado para las 6 a 8 el examen de Ya, internacional. permíteme, es que voy a apuntar esto para que no se me olvide. Entonces, muy bien. Sí, entonces esto y lo de pues, los puntos que quedan pendientes, hoy lo voy a tratar. No sé si hay algún otro tema que ustedes quisieran que le informe el licenciado. Sí, buenas noches. Yo solo tengo una consulta con respecto a lo que mencionó esto. Sí, sí, Eh, sí. Entonces ya hay fecha de exámenes finales, porque eso entendí. Sí, Kenneth, fíjate que respecto a eso, por eso mismo le estaba preguntando a Edson su fuente, ¿verdad? Porque es lo que te mencionaba, que a nosotros generalmente en cuanto tienen los horarios disponibles nos los mandan. Y en el chat de coordinadores, de licenciados titulares y de los auxiliares no nos han mandado nada. Entonces, por eso quiero preguntar hoy. Fíjate, en cuanto se termine la clase, voy a ir a preguntarle a la coordinadora de área. Porque cuando es así, el licenciado Edson es el primero que nos dice, mire, Sí. Y casi nunca se pero, falla la fecha. pero yo no he escuchado, no sé si lo dijo al final de la clase. Bueno, pero si ese Sí, es el caso, entonces hay alta posibilidad de que sí vaya a ser sábado. Entonces, eso es algo que les tengo que tiene que resolver ya, ¿verdad? Pero muchas gracias, esa era mi duda también. Lo que- Gracias por hacer esto em, disponible, compañeros. Yo, en cuanto tenga la oportunidad, les respondo qué dijo el licenciado, ya sea porque yo creo que mañana no tenemos, perdón, este viernes no tenemos clases, entonces si este jueves que recibamos clases, le voy a decir al licenciado que por favor toque esos temas para que los podamos solucionar rápido y que no se queden en el aire con esto, ¿verdad? Licenciado, y disculpe, no tienen todavía fecha para entregar zona, porque como ni siquiera hemos recibido las notas de los parciales, ni de los laboratorios, ni nada, entonces sí da como algo de pena el tema de que no tenemos notas para saber cómo vamos.
Permíteme, también estoy apuntando esto. Sería el laboratorio 4, eh, último parcial sábado, y las zonas. Fíjate que yo estaba bajo la impresión de que ustedes el sistema les generaba la nota automáticamente, pero ese no es el caso esta vez. Te pregunto, no sé si me podrías informar, ¿no? Porque en otros cursos me habían dicho que sí, el sistema automáticamente les tira la zona en función de lo que ustedes estaban haciendo, pero no sé si esta vez no ha sido ese el caso. O sea, no saben ninguna de las notas que han obtenido en los parciales de esta clase. No, licenciado, no, no han dado. No, no sé, a ver. Ya veo. Sí, Kenneth, dime, por favor. Ah, no, 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 de eso, de que no se han dado notas en esta clase y en Muy bien. econometría. Bueno, pero econometría, pues, con el licenciado. García. Muy bien, compañeros. Hoy en la noche voy a hablar de esto y, como les menciono, a más tardar a la siguiente clase espero ya poder tenerles una respuesta satisfactoria a todos. Ahora, para que no nos quedemos muy atrás en los temas del día de hoy, vamos a empezar con esto. El tema que nos atañe para esta clase son los flujos financieros internacionales. Ahora, justo como la vez pasada, esto se divide en una multiplicidad de temas y voy a hacer algunos comentarios que considero yo son como que lo importante de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en los flujos internacionales de capital se pueden considerar como, son movimientos internacionales y se pueden ver como las compras o las ventas de activos financieros al extranjero de un país. Para aclarar, siento yo que también es importante denominar qué es un activo financiero. Y esto se estipula como un instrumento financiero que otorga a su comprador, digamos, como un derecho a recibir ingresos. Un ejemplo de esto podría ser un depósito a plazo fijo, de repente unas cuentas de ahorro, acciones, pagarés, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, así como está y ejemplificado, nosotros podemos, digamos aquí Guatemala y en este caso Estados Unidos, podemos ver. Entonces, hay un intercambio de bienes y servicios, o puede ser bienes y servicios por activos, activos por activos, y es de ambas vías, ¿verdad? Creo que en la clase pasada estábamos mencionando esta situación de que a veces en Guatemala podemos nosotros adquirir bonos de Estado de otros países, digamos Estados Unidos en este caso, ¿verdad? Eso podría ser una adquisición de activos. Nosotros también podemos emitir dichos bonos y alguien de otro país podría adquirirlos. Entonces, eso sería un ejemplo de cómo es que nuestros activos podrían irse al extranjero. De aquí, yo creo que la mayoría ya lo tratamos en la clase pasada, entonces no supondría que tendría que haber mucho más que aclarar al respecto. Pero el tema sí comienza con esto de la aversión al riesgo. Como las definiciones que dejamos acá, les leo esto. Dentro del contexto internacional del comercio, se debe considerar la aversión al riesgo de los agentes económicos al momento de tomar decisiones referentes a movimientos de capitales. También dice que la aversión al riesgo puede ser definida como la preferencia que tiene el nivel de riesgo que los agentes económicos consideran aceptable para un rendimiento potencial. El riesgo puede ser cuantificado tomando en cuenta dos métricas, la probabilidad o la frecuencia de un evento y la magnitud de dicho evento. Y por último, a la combinación del cálculo de estas probabilidades se le conoce como valor esperado. Respecto a esto, el grado de aversión al riesgo podríamos decir que determina algo así como el perfil del inversor o del inversionista. Entonces, hoy estaba viendo que generalmente como que la acepción más generalizada es que se divide en tres partes. Pueden ser conservadores, medios arriesgados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir nosotros que un inversionista conservador optaría por movimientos financieros con menor riesgo, pero mayor rendimiento. Asimismo, también la incertidumbre económica dificulta el grado de inversión. Por ejemplo, ahorita la tasa de interés en Estados Unidos está al 3%. Aquí no necesariamente podemos ver eso como algo excesivamente alto, pero en Estados Unidos es algo que sí no tiene muchos precedentes como tal, ¿verdad? Entonces, si nosotros digamos, lo vemos como
un valor esperado, ¿verdad? Que se obtiene a mediano o largo plazo y la inversión también se puede ver como, digamos, un promedio ponderado de los posibles resultados de una inversión. Entonces, si ustedes realizasen una inversión, porque existen muchos aspectos, ¿verdad? Que de los que se puede ver dentro del marco de las inversiones, ¿verdad? Entonces, ustedes, por ejemplo, podrían invertir en bonos, podrían invertir en acciones, podrían invertir en un fraccionamiento de una compañía, etcétera, ¿verdad? Pero para simplificar esto, lo que nosotros estamos diciendo, porque voy a suponer que no todos tienen, digamos, como conocimiento del tema. Hay algunos compañeros en el otro salón que saben mucho acerca de las inversiones, pero no se me hace correcto sugerir que todos aquí manejamos un nivel alto, ¿verdad? Entonces, para los que nunca habían escuchado de esto, un ejemplo como más digerible podría ser que ustedes tienen una empresa. Entonces, esa empresa necesita capital para ya sea pagar deudas, comprar equipo inmobiliario que será necesario, etcétera, ¿verdad? Eso no es relevante. Entonces, para que ellos puedan tener acceso a este capital disponible, fraccionan o parten la compañía en acciones. Cuando estas acciones salen a la bolsa, como estaba mencionando el licenciado en la clase pasada aquí en Guatemala, no es que haya una como tal, pero sí hacemos negociaciones de acciones. Entonces, ustedes técnicamente son propietarios en cierto grado y en cierta magnitud de una empresa como tal. Cuando ustedes adquieran una cierta cantidad de acciones, que en algunos casos es arriba del 50%, eh, pasan de ser accionistas mayoritarios a dueños de una compañía. Entonces, si por ejemplo ustedes escuchasen de una empresa que fabricara X producto, ¿verdad? Y este producto como tal no tiene un historial de un rendimiento positivo o tiene mucha variabilidad, es muy volátil, no se sabe qué va a pasar, el manejo de la empresa no es el correcto, incluso sin ir tan lejos, ¿verdad? En nuestro propio patio, aquí en Guatemala, la calificación que nosotros tenemos tiene una tasa de interés bastante alta, pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque no hay mucha certeza jurídica, lo cual puede hacer que los inversionistas se sientan un poco más cohibidos respecto a hacer inversiones voluminosas, ¿verdad? Siempre es bajo el supuesto de una forma un poco reduccionista, incluso diría yo, pero siempre es bajo el supuesto de me van a devolver mi dinero, ¿verdad? Porque ya sea existen inversiones en las que ustedes compran la acción y se les devuelve sobre una tasa de interés un porcentaje, o como les estaba mencionando el licenciado en la vez pasada, que existen muchas más, pero estos son los ejemplos, que es ustedes dan una cantidad establecida de dinero, esta cantidad se le devuelve más los intereses sobre la misma, ¿verdad? Algo así como una especie de depósito bancario, si lo quisieran ver de esta forma. Entonces, cuando existe demasiada volatilidad, las personas a veces tienen esto mismo, aversión al riesgo, y prefieren optar por digamos, las cosas menos volátiles, ¿verdad? Las cosas que no son que son un poco más seguras, y por lo mismo que son más seguras, muchas personas se sienten cómodas realizando las inversiones en estas áreas. Eso mismo hace que la tasa de interés no sea tan alta, porque si tengo más personas dispuestas a hacer inversiones en esta área, no necesariamente tengo por qué tener yo un aliciente para subir las tasas de interés que se van a hacer como retorno, ¿verdad? Después está la diversificación de cartera. Una manera de contrarrestar el riesgo para los agentes que tienen una versión con mayor sensibilidad es la diversificación de la cartera. Esto consiste en la inversión en activos en donde la frecuencia de ocurrencia de un evento adverso es independiente de una de la otra. Esto permite minimizar las pérdidas potenciales, ya que los eventos negativos tienen una menor probabilidad de ocurrir en varios lugares al mismo tiempo. Aquí está la palabra, probabilidades, que es justamente lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Respecto a las dos métricas, ¿verdad? Es qué tan posible es que un evento que pueda tener una alteración sobre mi inversión ocurra y en qué magnitud o en qué escala va a ocurrir eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, qué sé yo, ¿verdad?
tengo invertida X cantidad de dinero en una empresa y ocurren unos cuantos despidos, que una nueva ley pasó y hay despidos masivos. Eso sería una magnitud sobre el evento que está ocurriendo que puede alterar los resultados que yo voy a obtener sobre la inversión que estoy realizando. Ahora, respecto a la diversificación de cartera, no sé si de repente alguno de ustedes ya ha escuchado eso de no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso vendría a ser esto. Si ustedes, digamos, tienen cierto grado de aversión al riesgo y dicen, yo puedo meter todo mi capital en un solo activo, pero de repente, incluso si es muy seguro, escuché el caso, que realmente es un poco lamentable, diría yo, de personas que tenían mucho capital invertido en maquinaria para la agricultura en Ucrania. Entonces, imaginen ustedes que empiezan con este emprendimiento para la cosecha de algún producto, cualquiera que fuese, y de repente les cae una guerra. Eso es algo que ustedes no se esperaban, ¿verdad? Y no es algo que históricamente tenga como que mucho precedente para que nosotros podamos hacer una proyección lineal. Entonces, si ustedes dijeran, no me siento muy seguro respecto a las adversidades que podría traer el futuro o incluso el clima político y económico no es exactamente el ideal, así como en estos momentos, que el Fondo Monetario Internacional hace 2 meses estaba mencionando que los niveles y los índices de inflación para el 2023 podrían ser de los más altos que nosotros hemos experimentado, no a nivel de Guatemala, sino mundialmente. Eso realmente para mí es algo bastante alarmante, ¿verdad? Y crea una especie de clima de tensión. Y ustedes recuerden que uno de los supuestos es que cuando el consumidor ve que hay demasiada incertidumbre económica, tiende a ahorrar el dinero, porque no es exactamente el momento de invertir. Se podría perder dicho dinero, ¿verdad? Algunos, por el contrario, lo que hacen es esto, la diversificación de, de su cartera. Que cuando hacemos mención del término cartera, es como que todos los activos que ustedes van a tener sobre su inversión. Entonces podrían decir, yo tengo cierta cantidad de acciones, porque no voy a mantener en las acciones, yo creo que es el área donde muchos se sienten más cómodos, contrario, por ejemplo, a los bonos de Estado. Entonces ustedes podrían decir, yo tengo acciones de Walmart, también voy a conseguir acciones de Amazon, voy a conseguir acciones de Google. Entonces, si a una le llegase a pasar algo, fuese cual fuera el motivo, por ejemplo, ahorita que Amazon está teniendo, eh, los sindicatos están cobrando mucha fuerza en las fábricas de Amazon, tanto para la generación de productos como para la distribución de los mismos. Entonces, imaginen ustedes que un sindicato hace una huelga, traban todo el proceso de producción y la cadena de distribución, y de repente los inversionistas dicen, aquí hay mucho problema, aquí hay mucha incertidumbre, no me siento cómodo con eso, por lo tanto voy a vender. Muchas personas vendiendo pueden causar un pánico que más adelante vamos a ver como una corrida bancaria, pero en el aspecto de los bancos, por supuesto. Y cuando esto se llega a dar, entonces, si yo vendo y de repente el vecino vende y el vecino vende, es el que está al final de la cuadra puede ver este clima y decir, algo está pasando. Yo no necesariamente lo comprendo, pero sé que algo está pasando, entonces vende. Y cuando todas las personas están vendiendo, la acción se desploma. Entonces ustedes pierden, digamos en este caso, por debajo de lo que ustedes compraron las acciones. Pero como también tienen inversiones en Google, también tienen inversiones en otras empresas, Walmart, qué sé yo, el impacto que van a recibir no necesariamente es tan fuerte. Por eso es que uno de los principios de la inversión es no poner más dinero del que uno está dispuesto a perder. Había una definición que me gustó bastante y menciona que es una apertura de múltiples posiciones sobre diferentes tipos de activos. Ahora bien, un ejemplo que a mí me gusta mucho sobre esto, sobre la diversificación de la cartera, es lo que hacen en el índice de Standard & Poor's 500, que también lo pueden buscar como S&P 500. Es, en pocas palabras, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, y algunos economistas de Estados Unidos lo utilizan como un barómetro del clima económico del país, porque han hecho, ay, perdonen, muchachos, no sé cómo traducirles la palabra yield, que es como resultado, pero lo pueden buscar como línea yield line, y cuando la superponen a los movimientos de los índices bursátiles del S&P,
se dan cuenta que hay, em, yo comprendo que correlación no necesariamente implica causalidad, pero sí hay una correlación bastante alta. Entonces, algunas personas lo que hacen es que dicen, cuando acá la cosa no va bien, es porque la economía no va bien. ¿Y qué es esto del SIP? Básicamente es como que un conglomerado de todas las empresas más grandes de Estados Unidos metidas en una sola. Entonces, en lugar de que las personas como que activamente tengan que ir a invertir en Amazon, tengan que invertir en Google, tengan que invertir en Apple, ya está todo fraccionado y se pone en un solo activo que las personas adquieren. Hoy en día ustedes pueden buscar el término GAFAM y se les conoce como los colosos de la tecnología. No sé mal, es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y hay, o sea, son tan grandes, así como el libro de Stiglitz, que es como que ya son demasiado grandes para fallar, ¿verdad? Que tiene sentido el por qué se basa en esto la economía estadounidense, ¿verdad? O por qué ven que esté anclado una con la otra. Pero a lo que quería hacer mención con esto es que muchas personas se sienten más cómodas de esta manera porque si uno de ellos falla, el resto pueden funcionar como un colchón que puede amortiguar el impacto a su cartera como inversionistas, ¿verdad? Muy bien, continuamos con los instrumentos. Ah, perdón compañeros, yo ya les había mencionado que cuando me entusiasmo con algo hablo bastante rápido. ¿Hay alguna duda al respecto de lo que estamos viendo ahorita, ya sea la versión al riesgo o la diversificación de cartera? Nick, solo podría repetir lo último que mencionó de las empresas de Estados Unidos, el link. Perdón, disculpa, te escucho un poquito mal. ¿Cómo dijiste? El link. Sí, de lo que usted mencionó de Estados Unidos, licenciado. Lo que ellos utilizan, lo que algunos economistas utilizan, dijo usted, pero no le entendí muy bien en dónde era. Ya, perdón. Permíteme un segundito, voy a ver si puedo. Te lo quiero escribir en el chat mejor. Sí, Lick, gracias. Aquí está. Disculpa, Livni, sí. Tener el capital en varios lugares invertidos. Totalmente correcto. No sé si únicamente querías el término o si hay algo más que te gustaría que te repita de esto que estábamos mencionando. No, Lick, solo eso quería. Gracias. Ah, perfecto. Okay. Entonces continuamos con los instrumentos de deuda y de capital. Cuando se trata con activos financieros, existen dos tipos de instrumentos que están disponibles. Los instrumentos de deuda, como los bonos y depósitos bancarios, en el que el deudor está obligado a devolver al acreedor un monto específico más un interés acordado a priori. Y los instrumentos de capital, que son las acciones, participaciones, etc. El comprador del activo está apostando a favor del rendimiento de la inversión, por lo que, dependiendo del rendimiento del activo, este puede tener un mayor o menor rédito al esperado o incluso una pérdida. Muy bien. De acá, yo creo que lo que huelga mencionar es que los bonos bancarios son como obligaciones de deuda. En algunos lugares ustedes lo van a ver como que son a plazo medio, en otros lugares lo van a ver a plazo largo. Incluso esta es una pregunta que yo mismo me hacía mucho en su momento. ¿En qué momento empieza el medio plazo, el largo plazo? Algunas personas les van a decir que el largo plazo es de 3 a 5 años, que el plazo medio es de 6 meses en adelante. También como que varía mucho dependiendo con quién se está hablando, ¿verdad? Pero esa, según me indicaron a mí, es como que la acepción más generalizada, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando estaba buscando aquí en Guatemala cuánto es que manejan lo de los bonos bancarios, generalmente lo estaban viendo entre 3 y 5 años. Y podemos ver que esto es lo que emiten las entidades para el autofinanciamiento, ¿verdad? Entonces, digamos, en el bono, es como lo que les mencionaba de la acción. Se espera un cierto rédito a cambio de lo que uno está haciendo.
Yo, perdonen si es muy básico, pero desde la penúltima clase que tuvimos en el segundo horario, me di cuenta que tampoco es correcto sugerir que todos conocemos esto. De repente, alguno de ustedes es muy, muy, muy capaz en economía naranja y jamás ha escuchado de esto. Entonces, para los que todavía no les quede muy claro que es un bono, de una forma muy simple, lo podemos ver como que ya sea una entidad bancaria o el Estado mismo, a través de sus entidades bancarias públicas, emiten un pagaré, si lo quieren ver de esa forma, ¿verdad? Entonces, ustedes compran esa promesa de pago y a cambio se les va a estar dando un retorno en forma de los intereses que ustedes acuerdan a priori, ¿no? Que es como anterior de realizar la firma del contrato. Y los depósitos bancarios, caso contrario, también de una forma muy sencilla, es la idea de que cuando ustedes depositan el dinero, se les va a hacer un retorno. Eh, Esto sí es a corto plazo, ¿verdad? Vale la pena hacer la distinción acá. Y dentro de los instrumentos de capital están las acciones, como lo que estábamos mencionando anteriormente, las participaciones, que son en pocas palabras lo mismo. Y cuando decimos esto de apostando, también influye mucho el grado de, creo que el término que usan es refinamiento que tiene el inversionista, ¿verdad? Porque dentro del argot que pueden manejar los inversionistas hay todo un abanico, ¿verdad? Por ejemplo, se puede shortear una empresa, existen los derivativos, las opciones, los strikes, los calls, los inputs. Es mucho lo que se podría decir de este tema, más en especial para abarcarlo en una sola clase, pero por ejemplo, en Estados Unidos, definitivamente aquí incluso hay maestrías en la Universidad Marroquín para esto particularmente, pero nosotros no manejamos particularmente todas estas herramientas financieras. Siento que son muy finas, por así decirlo, e incluso tienen una característica peculiar, que es que cuando estas herramientas empiezan a darse, les voy a dar, por ejemplo, los shorts, que es cuando yo, por ejemplo, apuesto que a McDonald's este año le va a ir súper bien y, qué sé yo, Livni apuesta que a McDonald's le va a ir súper mal. Entonces, si a McDonald's se va muy mal, ella recupera su dinero más un extra. Y si a mi apuesta le va bien, es una apuesta educada, le voy a decir yo incluso, ¿verdad? Yo me quedo con lo que recupero a manera de rédito y lo que ella dio. Sí, Livni, dime, por favor. Perdón, y prácticamente es como lo que hacen cuando hacen trading. Sí, exactamente eso, exactamente eso. Y esa es la cuestión, ¿verdad? Que tiene que haber cierto, no solo la certeza jurídica, sino que tiene que haber, yo creo que eso ya es una constante que ustedes están viendo a lo largo de este curso, que siempre tiene que haber organismos judiciales que estén al tanto de esto, ¿verdad? Porque cuando se da el boom de los derivativos en Estados Unidos, no se controlan de manera adecuada, que es difícil eh, estar como que a la vanguardia de esto. Por darles una idea, es como, por ejemplo, en Estados Unidos a veces puede salir un cierto lote de medicina y esta medicina tiene algún problema. Entonces, las personas se quejan, se hace una ley al respecto y se cambia el operar de esta medicina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen las farmacéuticas? Cambian la estructura química de la medicina y ya la pueden sacar como otra cosa. Legalmente no pueden hacerles nada porque bajo los términos más estrictos, ellos ya cambiaron la composición, o sea, no es el mismo producto. Y lo mismo pasa acá, ¿verdad? El mercado a sí mismo evoluciona de una forma un poco convulsa, de la cual es, a menos que uno sea un experto en la materia, que es difícil llevarle control a esto, ¿verdad? Un ejemplo para que no se queden con lo de la medicina y aterrizamos en algo real, es que en Estados Unidos lo que se hacía durante la crisis inmobiliaria, hay muchos factores. Siempre me gusta bastante hacer hincapié en esto para que no crean que les estoy dando el único aspecto, ¿verdad? Todo esto es muy multivariado y vale la pena informarse al respecto. Pero uno de los factores que podemos nosotros mencionar es que
lo que se hacía es que se le daba crédito a personas que no necesariamente tenían el mejor historial, y cuando estas personas caían en impago, pues se quedan sin la casa. Ese es el acuerdo tácito sobre el cual uno adquiere un crédito para una casa, ¿verdad? Un financiamiento. La cuestión es que donde normalmente esto así se queda y no avanza, en ese momento lo que se hacía es que, por ejemplo, nuevamente el IBNI, te tomo a ti ejemplo, nosotros como banco te damos un crédito a ti, tú tal vez ahorita no tenés un ingreso que permita pagar 1 millón de quetzales, lo vas a tener, pero ahorita no. Y esa deuda yo la troceo, la puedo mezclar, y aquí es donde empezamos a hablar de los derivativos, la troceo, la mezclo con una, con un activo que sea de bajo riesgo, entonces tengo como este, este activo que es una promesa de que va a devolver con un margen muy seguro de pago, mezclado con un poquito de la deuda del ITMI, que no es seguro si la va a pagar o no. Que si resulta que donde ella trabaja ahorita empieza una pandemia y tienen que hacer despidos masivos, qué sé yo, era mesera, ¿verdad? Y ahorita ya no llegan clientes a los restaurantes, hay que hacer despidos. Ella cae en impago y eh, quien absorbe ese impago últimamente va a ser el inversionista sobre quien compró las acciones sobre las cuales se trocearon de esta promesa de pago, ¿verdad? Entonces, en ese momento no habían como herramientas jurídicas que permitieran mantener un control estricto sobre los derivativos, y ya ustedes ven cómo es que terminó todo esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí podemos decirle una apuesta educada, y también hacemos hincapié en la necesidad de que existan organismos jurídicos que puedan permitir un correcto control de esto, ¿verdad? ¿Alguna duda de este tema de los instrumentos de deuda y de capital? Okay. Y yo creo que si me da tiempo, vamos con los componentes del sistema financiero internacional. Estos son los actores dentro del sistema bancario internacional. Están los bancos comerciales, empresas, instituciones financieras no bancarias, bancos centrales, instituciones públicas y entidades supranacionales. Pero yo creo que solo con decirles eso no les estoy diciendo absolutamente nada, a menos que ya conozcan el tema, pero caso contrario, pues solo estoy diciendo nombres, ¿verdad? Entonces, enlistemos en qué se compone cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Yo creo que dentro de los componentes del sistema financiero internacional, huelga mencionar las instituciones financieras no bancarias. Creo que de todo lo que está aquí es como un poquito lo importante. Todos son igual de importantes, pero son los que a mí me parecen un poco más importantes. Podríamos decir como denominarlas como instituciones que reciben depósitos de ahorro a los diferentes tipos de plazos, ya dijimos mediano plazo, largo plazo, dedicándose de forma habitual y sistemática a conceder préstamos de fondos que provienen ya sea de sus recursos propios, del Banco Central, de los bancos comerciales, etcétera, ¿verdad? Todo esto siempre orientado al público. Compañeros, perdón, no sé si ustedes me pueden repetir un segundito nada más, perdón. ¿De acuerdo, Lee? Listo, disculpen. Acceso de todos. Lo que, como a darles un ejemplo de las instituciones financieras no bancarias, podemos decir uniones de crédito, arrendadores financieras de depósito, y cuando nosotros estamos hablando de entidades supranacionales, porque realmente siento que está un poco de más explicarles que es una empresa o un banco comercial a estas alturas, ¿verdad? Pero las únicas dos que me llaman la atención,
también están las entidades supranacionales. Un ejemplo que les podemos dar de esto es lo del Fondo Monetario Internacional, la ONU, el Consejo de Europa, etcétera. Y respecto a las carteras bancarias, por definiciones, ¿verdad? Ocurren cuando los bancos e instituciones financieras son incapaces de hacer frente a las obligaciones para con los depositantes, dado que los bancos utilizan el dinero de los depositantes para generar ganancia, sin la U, mediante el otorgamiento de préstamos. La quiebra de los bancos puede ser el resultado de la pérdida de confianza por parte de los depositantes, así como una pérdida de valor real de los activos del banco. Debido a que los bancos están interconectados, la quiebra de uno puede resultar en la quiebra de otros bancos dentro del mismo sistema. Al existir interconexión entre los bancos en todo el mundo, la facilidad con la que se propagan las crisis aumenta. Acá me atrevo a decir yo que no sé si alguno de ustedes está familiarizado con el término de una correa bancaria. ¿Algún valiente? No sé si han escuchado eso en algún momento. No, Lick. Perdón, Lick, ¿una qué dijo? Sí, es como una, podemos decirlo como una correa bancaria o un pánico bancario, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo les estaba mencionando hace un momento que a veces la incertidumbre y la falta de seguridad sobre el clima económico puede hacer que las personas operen de una cierta forma predeterminada? Incluso si ustedes creen que con su libre albedrío pueden tomar diferentes tipos de opciones, generalmente la opción generalizada de qué es lo que ocurre es eso, un pánico bancario, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo acá. Debido a que los bancos están interconectados, la quiebra de uno puede resultar en la quiebra de otros bancos dentro del mismo sistema, porque la confianza que los cuentavientes tienen en el sistema bancario, en el clima o en el contexto económico del país se deteriora. Entonces, cuando ustedes ven que un banco quiebra, ¿cuál es el primer pensamiento que se les viene a la cabeza? Para mí en lo personal sería, puede sacar dinero, ¿verdad? No quiero tener mi dinero en el banco. Entonces, otra vez, de una forma muy reduccionista, los licenciados siempre dicen esto, ¿verdad? Les damos una pincelada, pero la verdad es que sí, solo es una pincelada. Si alguien tiene la oportunidad, me gustaría que pudieran informarse un poco más al respecto, porque esto es como que les estoy dando los huesos, la verdad ni siquiera les puedo dar la carnita por el tiempo. Pero si lo ven de esta forma, yo como banco recibo dinero que las personas van a depositar a mí como entidad bancaria. Ese dinero lo doy en forma de préstamo, genero intereses y a veces también dentro de la promesa de un pago, yo también puedo generar cierta cantidad de dinero dependiendo de la mora que el banco esté dispuesto a cobrar. Y ese dinero lo utilizo yo para volver a invertirlo en prestarle a otra persona dinero. Entonces, en algunas ocasiones lo que ocurre es que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero tiene que haber un mínimo que esté disponible en el banco en todo momento. No se puede simplemente como que ad vomitum seguir invirtiendo sin control y que no haya como que solvencia bancaria en el banco como tal. Entonces tiene que haber un porcentaje y esto es para que en el caso de que X cantidad de cosas que pudieran llegar a ocurrir, ¿verdad? Muchas personas llegaran a pedir todo su dinero al mismo tiempo, se pueda dar cierta cantidad de dinero y, como vamos a ver ahorita, a veces a través de los rescates dirigidos del gobierno se compensa la diferencia de dinero que queda pendiente que se le tiene que pagar al resto de las personas, ¿verdad? Entonces, como ya solo me quedan 5 minutos y sí me interesa mucho darles esto, vamos a ir con las medidas vigentes para disminuir el riesgo de quiebra de los bancos. Están los seguros de depósito, que su objetivo, de hecho, estaba viendo una definición muy bonita justamente del Banco de Guatemala. Dice, los objetivos de un seguro de depósito son promover la estabilidad financiera del país y proteger a los pequeños depositantes de las consecuencias de una quiebra bancaria. El transmitir a los depositantes la información, podrán recuperar su depósito aun cuando el banco donde mantienen sus depósitos sea suspendido. Entonces, justamente es eso, ¿verdad? La certeza que ustedes tienen de que incluso si al banco le llega a ir mal por cualquier motivo, ustedes van a recuperar su dinero. Es esa promesa de pago, ¿verdad?
Entonces, si por ejemplo el seguro de depósitos permitiese que todos nosotros aquí presentes pudiésemos recuperar nuestro dinero, ustedes no necesariamente irían corriendo al banco siguiente a sacar el dinero de ahí o decirle a las demás personas que, qué sé yo, Banrural le fue mal, entonces ustedes deberían de tener como una actitud más pasiva respecto a las inversiones, respecto al ahorro, respecto a los depósitos, que puede alterar todo el mecanismo del sistema bancario. Después están los coeficientes de reserva, que es como un porcentaje definido por el Banco Central para cada categoría de pasivo, pues le vamos a decir como computables, incluidos en la base de las reservas. Este coeficiente estaba buscando el día de hoy y es del 17%, que es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Siempre tiene que haber un respaldo de una cantidad dada de dinero que se tiene que utilizar en el caso de que las personas tengan que sacar dinero del banco durante un pánico bancario, ¿verdad? El resto, pues, se puede ver a través de rescates dirigidos por el gobierno, pero en general sí tiene que haber una base, ¿verdad? Un colchón, si lo quieren ver así. Los requisitos de capital hacen referencia al capital básico, digamos, al patrimonio que tiene que tener el banco, así como otros instrumentos, porque es como les estaba mencionando, también pueden emitir bonos, acciones preferentes, y todo esto es lo que tiene que conformar los activos de capital del banco para asegurar cierto grado de solvencia, porque si, por ejemplo, pueden vender X o Y cantidad de cosas para obtener capital, para poder pagarle a los cuentavientes, mejor, mucho que mejor, ¿verdad? También están la restricción de activos. El término hace referencia, digamos, a los movimientos internacionales de capital. Eh, también se les denomina controles de capital y hace referencia a los impuestos o a las restricciones legales que se les van a poner a los bancos para afectar las transacciones internacionales de activos de un país a otro, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, es como que ya no salga más de aquí para allá. Creo que es una forma muy bonita de ponerlo. También están las inspecciones bancarias, que muy resumido es la identificación, digamos, como los riesgos que está asumiendo la institución financiera que está siendo supervisada, porque desconozco si aquí en Guatemala se podrá hacer esto. Les prometo que a la siguiente clase les traigo esa información, pero por ejemplo en Estados Unidos los bancos pueden invertir a nombre de los cuentavientes. Entonces, tal vez ustedes están muy contentos de la vida porque metieron su bono 14 de 10,000 quetzales en el banco y lo que no saben es que el banco está usando ese dinero para invertir en, qué sé yo, una empresa nueva que está saliendo, ¿verdad? Entonces, si estas inversiones son muy riesgosas, entonces, para eso está esto de la inspección bancaria, ¿verdad? Para asegurarse que ese no sea el caso. Muchos ejemplos más, pero me voy a saltar al prestamiento de último recurso, que es en pocas palabras el Banco Central de dado país, ¿verdad? Se considera que una de las principales funciones del Banco Central es la de controlar la liquidez que hay en el sistema financiero y que tenga un cierto nivel preestablecido. Entonces, es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que en caso de emergencia tiene que haber una entidad sobre la cual se pueda recaer. Existen registros de que han habido situaciones en las que estos prestamistas de último recurso son tanto entidades privadas como personas jurídicas, que es como el Juan Pérez a pie, ¿verdad? Que por X o Y motivo tenga mucho dinero y le puede prestar a un banco. Y por último, los rescates dirigidos por el gobierno, como por ejemplo en el 2007, nuevamente, si se recuerdan, cuando Barack Obama entra a su gobierno, él le pide al FED que, pues en pocas palabras, imprima más dinero y con ese dinero se le da a los bancos para apoyarlos y que no necesariamente quiebren, ¿verdad? Porque eran de los bancos más grandes de Estados Unidos. Yo creo que en esta diapositiva nos vamos a quedar. No sé si hay alguna pregunta o alguna observación que alguno de ustedes tenga respecto a todo lo que hemos visto o cualquier cosa en general. Sí, Kenneth, por favor. Creo que Kenneth levantó la mano, pero no sé si me escuchas. Perdón, Lick, una consulta. Esta, digamos, en ese orden sería, digamos, la disminución de quiebras. En ese orden, lo último recurso sería intervención del gobierno. No necesariamente, ¿Es o así sea, el no, orden? no es necesariamente como que van a pasar
primero van a aprobar los seguros de depósito, luego los coeficientes, luego no necesariamente tiene un orden ascendente o descendente de cómo es que se pueden aplicar estas medidas.